Buenas tardes, estimados participantes de la Cátedra de Prácticas Penales. En el día de hoy abordaremos todo lo concerniente a los sobreseimientos. En nuestro Código Orgánico Procesal Penal, ¿verdad? Abordaremos en el Código Orgánico Procesal Penal se aborda el término sobreseimiento. Es una figura jurídica, ¿verdad? Establecida dentro del artículo 300 y la cual tiene cuatro ordinales. ¿Qué significa el sobreseimiento y por qué lo tomo hoy como punto de referencia, como tema a tratar? Porque es importante abordarlo dentro de nuestra unidad curricular que se denomina práctica. ¿Por qué? Porque hay procesos en los cuales se le ponen fin de manera anticipada. ¿Por qué? Porque no contiene, de acuerdo a los cuatro ordinales que establece el artículo 300 de nuestro excelentísimo Código Orgánico Procesal Penal, que señala que no cumple o no llena las expectativas o requisitos para formularse una acusación. Es de allí que nuestro legislador ha querido abordar este tema en torno a cuatro ordinales, los cuales lo ha establecido de que por lo menos el sobreseimiento se da por no haberse realizado, por no habérsele atribuido a alguien, porque hay una causa de justificación o un estado de necesidad, por falta de certeza, por extinción o por muerte. Bien, iniciaremos diciendo el día de hoy de que el sobreseimiento definido es colocarle o darle fin al proceso, ¿verdad? Es cuando una causa o un expediente, ¿verdad? Una denuncia no reviste los suficientes elementos de convicción y por ende el legislador ha querido darle cierre de manera anticipada. ¿Qué significa de manera anticipada? De que nosotros no vamos a ir a una audiencia preliminar, a un juicio. Entonces, ¿qué pasa? Se da una flagrancia, detienen unas personas y las consiguen en ese momento con unas armas de fuego. Les hacen un alto las autoridades, inmediatamente el órgano de denuncia, ¿cuáles son los órganos de denuncia? CCPC, eh, la Policía Estatal o Policía Nacional Bolivariana PNB. eh, Hay cinco cuerpos: Guardia Nacional Bolivariana. Vigicin, todos ellos pueden abordar una denuncia. En ese momento se abre ellos como órganos receptores de denuncia o en caso de una flagrancia, tienen, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo al procedimiento ordinario, y si se basa en el término de la instancia, tienen 24, 48 horas, dependiendo del término de la instancia que se determine dentro del proceso para llevarlo a la Fiscalía del Ministerio Público o a la Vindicta del Ministerio Público. Una vez que se agota este lapso, eh, el fiscal del Ministerio Público, o bien conocido como Vindicta Pública, abre una orden de inicio de investigación. En horas del día de hoy se encuentra presente, se abre un inicio de investigación de acuerdo a denuncia formulada por el cuerpo de detectivesco 6CPC, y el cual hace mención a que ocurrieron unos hechos significativos el día tal, 17 de marzo, ocurrió en las inmediaciones de la plaza tal, y donde le dieron un atraco a mano armada a un ciudadano que iba pasando, un transeúnte que iba pasando por ahí, y en cual en ese muy preciso instante iba pasando una patrulla y los abordó, en los cuales los ciudadanos se encuentran privados de libertad, pero se establece de que no hubo un delito, porque resulta de que los agarran infraganti, pero no se materializó el delito como tal. Las personas eran amigas. La policía tal vez se equivocó, se estaban abrazando y pensó que había un caso de flagrancia. Entonces, en ese caso, el fiscal del Ministerio Público
tiene que revisar las actuaciones policiales, ¿verdad? De las cuales se sostuvo inmediatamente si es pertinente llevarlas a la medicatura forense y de pronto revisarlas o la persona no se identificó. Pueden existir una serie de casos o de elementos que se den en ese momento, pero transcurre un año, 2 años y las investigaciones siguieron y se da la causal de la extinción de la acción penal por el tipo de delito en el cual se invocó en ese momento el órgano de participación ciudadana y el cual configuró la Fiscalía del Ministerio Público. Entonces, el fiscal, en su acto conclusivo, por no encontrar suficientes elementos de convicción y porque ha transcurrido el tiempo, él tiene dentro de sus facultades, puede archivarlo, puede darle un sobreseimiento, darle una finalización anticipada. Entonces allí es donde prospera en este momento la figura del sobreseimiento. Es importante aclarar, mis estimados participantes, de que la figura del sobreseimiento la solicita el fiscal del Ministerio Público. Es de allí que él debe darle en el petitorio se solicita de acuerdo a las causales del 300 ordinal 3 ordinal 4, se decrete el sobreseimiento a favor de tal persona o a favor de los ciudadanos tal, por no encontrarse los elementos suficientes de convicción que demuestren la culpabilidad del ciudadano tal. En ese instante, en ese acto conclusivo, ¿sí? El fiscal del Ministerio Público remite esas actuaciones a los tribunales penales ordinarios o en ese déficit a los tribunales de violencia. En ese instante, ¿verdad? Se le da su proceso, se le da apertura, se le da inicio de entrada, se le da su carátula correspondiente, su número, cuántos folios consta ese expediente, 6 folios útiles de acuerdo a las actuaciones de la orden de investigación, y se procede a darle una debida distribución dentro de los distintos jueces que conforman los tribunales de control del circuito penal del Estado al cual corresponda o en el cual se suscitaron estos hechos. Es importante señalar o aclarar en este instante de que la figura del sobreseimiento es una figura que tiene un revestimiento de hace muchísimos años y que inclusive existen 14 o más tipos de sobreseimiento. Existe el sobreseimiento propio, existe el sobreseimiento impropio. Entonces es de allí donde ustedes, dentro de la práctica, deben acudir a las distintas actividades, por ejemplo, visita ante los órganos de seguridad ciudadana para ver cómo se ventilan allá los casos. Por eso es que es importante dentro de nuestra unidad curricular el feedback, es decir, la interacción que van a tener ustedes, ¿verdad? Dentro de cada organismo. Ustedes en ese momento, como futuros profesionales del derecho, van a tener ese feedback, ese encuentro con esos cuerpos de testigos. Entonces, en ese momento, ustedes van a poder ver cómo se configura una denuncia, qué es lo que ventila un acta de investigación o una orden de inicio de investigación. Por eso es que dentro de las pautas, ¿verdad? Dentro de nuestros módulos está pautada una visita, ¿verdad? Con antelación a un órgano de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque ustedes deben tener ese encuentro, ese tecnicismo, ese formalismo, ese protocolo, de ver cómo se da dentro de un escalón, ¿verdad? Cómo se da el inicio, flagrancia, una denuncia que invocaron alguna persona que se ve severamente afectada. Entonces, en ese instante, ustedes, ¿verdad? Acuden, se familiarizan con ese cuerpo de testigos y
le hacen las preguntas pertinentes en ese instante. ¿En qué se basa la pertinencia, la utilidad, la necesidad en el caso de las pruebas? ¿En qué ellos se basan para invocar una denuncia, de que prospere la denuncia, de que esa acusación se da para poderla materializar, ¿sí?, al fiscal del Ministerio Público? Luego de allí, nosotros pautamos un encuentro presencial dentro de los tribunales penales ordinarios, con la finalidad de que ustedes conozcan los pasillos, conozcan dónde interactúan y dónde se dan, ¿verdad?, esas audiencias de presentación, audiencias preliminares, audiencias de juicio y, por qué no señalar, los tribunales de ejecución. Ya cuando están los tribunales de ejecución es cuando ya la persona ha sido condenada. Entonces ahí donde se hace, es el último trámite, donde las personas ya están condenadas, ya están en un centro de reclusión y donde pasan o cumplen la pena, y allí existe la figura de los jueces de ejecución, los cuales revisan los expedientes para saber cómo está, cómo vienen ellos, que si deben efectuar trabajos comunitarios, en ese caso dentro del centro de reclusión, y si considera o no el tiempo que ha pasado. Se hace una revisión exhaustiva dentro de un sistema operativo que transforma a los tribunales, en el medio de lo cual ellos operan, y de ahí sucesivamente, pues, la libertad de la persona. Asimismo, retrotrayéndonos en el tiempo, ese día de la visita judicial, ustedes van a poder palpar los tribunales de control. También en ese caso pueden las audiencias de juicio oral y público, como su término lo señala, les permite a ustedes, ¿verdad?, de una manera más efectiva y más clara, más precisa y más concisa, ventilar un juicio o una audiencia en ese momento, de los cuales ustedes van a poder tener esa magnificencia, ¿verdad?, inevitablemente, de saber cómo es el inicio de una audiencia de un juicio oral y público, cómo es la presencia de los órganos de prueba, ¿verdad? Y cuál es si es una audiencia de continuación, si es una audiencia de apertura, si es una audiencia de conclusión. Cuando se dan las audiencias de apertura, lo establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal. En ese instante el juez, lo de inicio, le pregunta si él tiene algo que alegar en ese instante. También se dan las audiencias de continuación, donde se esperan, se citan los órganos de prueba para que ellos testifiquen en base a las actuaciones y a las actas que están contentivas dentro del expediente. Entonces, en ese momento, sí, yo me encontraba, iba pasando por la calle y de repente yo vi que había una persona, se encontraba en tal. Ya nosotros procedimos a hacer el levantamiento. Como no, yo aclaro esta acta, sí, yo estaba en ese momento, eran las 5 de la mañana, por decir algo. Entonces, en ese momento, el juez de juicio, pues, oye esas partes, ¿verdad? Esos órganos de prueba, a fin de dilucidar si existen o no suficientes elementos de convicción y que permitan demostrar la veracidad y la eficiencia dentro de esa acta que tiene el órgano de prueba. Porque como su palabra lo constituye, son pruebas. Entonces es importante señalar, mis estimados participantes, en el día de hoy, que las visitas judiciales de los distintos organismos y a los tribunales de la República pues son netamente necesarias. ¿Por qué? Porque les permite a ustedes interactuar de una manera más cercana con los operadores de justicia. Es de allí que los enmarca a ustedes dentro de un camino o un andar como futuros profesionales del derecho, y donde ustedes a lo largo de esa visita van a poder visualizar ese lenguaje técnico jurídico que se ventila a diario dentro de los tribunales de la República. Entonces, por ello, es importante
esa visita y las otras visitas que ustedes tienen. También es importante señalar en el día de hoy las distintas beneficios que nos otorgan nuestras leyes. Por ejemplo, no podemos dejar atrás el artículo 49 que nos invoca el debido proceso. ¿Por qué? Porque una persona no puede estar sin una asistencia jurídica. ¿Verdad? Por ejemplo, es un domingo, siempre hay un defensor público en las inmediaciones del tribunal para asistir a aquellas personas que se encuentran, pues, en ese momento en una flagrancia y se encuentran privadas de libertad y que no tienen los medios económicos suficientes para cancelar una defensa privada. Entonces, en ese instante, el defensor público, ¿verdad? Asume la defensa de un caso, revisa las actuaciones emitidas por parte de los órganos de investigación penal, en este caso puede ser la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, y presenta al presunto indiciado y en ese instante pues él da su declaración, se le pregunta si él quiere declarar, muchas veces también puede atenerse al precepto constitucional. ¿Qué significa cuando a una persona le dice desea declarar? Es importante también en la tarde del día de hoy nosotros poder refrescar esos tipos de conocimientos que ustedes han podido tener dentro del área penal, porque una persona no está obligada a declarar en su contra. Entonces ahí es donde dice, yo me atengo al precepto constitucional, ¿qué significa? No quiero declarar, porque cualquier cosa que yo declare puede ir en mi contra. Entonces, muchas veces el legislador ha tomado este tipo de decisiones a los fines de salvaguardar como derechos humanos la participación de ese sujeto en ese instante. Entonces, retrotrayéndonos o basándonos dentro de las distintas leyes que engloban la esfera penal, es importante señalar todo ese tipo de actuaciones que hacen los órganos de investigación penal. Ellos deben recabar, ellos deben revisar exhaustivamente cómo ocurrieron los casos y muchas veces tener eso, lo digo en el día de hoy, tener muy presente la cadena de custodia. Entonces aquí nosotros, eh, sin querer, abordamos el tema probatorio. ¿Por qué? Porque nos permite adentrarnos más dentro del mundo de las pruebas. ¿Cómo yo justifico que tal día yo estaba en tal momento? Y dice, no, yo no estaba. Que muchas veces se llevan aprendidos a personas que se llaman, eh, vamos a decirlo así, Javier de Jesús, por decir un nombre. Y resulta que llegan a la casa a aprender algo porque hay una denuncia y está Javier de Jesús segundo. Y a veces los órganos de investigación penal pues no los dejan revisar y muchas veces aprenden a la persona que no es. Entonces es importante, pero no es por equivocación, sino que de pronto pues no se dieron cuenta, es importante abordar dentro de los órganos de investigación penal la revisión exhaustiva de los identificativos, de las cédulas, ¿verdad? Entonces, en pro de resguardo de las personas, ay, disculpa, no eras tú. No, en el momento que llega a la sede, constata, ¿tienes identificación? Sí. Muchas veces, a veces ni las presenten, entonces los órganos de investigación pues se tienden a confundir, pero eso es en un millón de casos. Generalmente también es importante señalar en el día de hoy que la presencia dentro de los tribunales debe ser una presencia impecable. No les estoy exigiendo la presentación de un traje formal, pero sí una chaquetica, una corbata para los caballeros y para las damas, pues una vestimenta, vamos a decirlo, no pueden haber prendas de vestir que vamos a decir así, faldas cortas, chores, leggings, porque estamos entrándonos dentro de un tribunal o dentro de un palacio de justicia y se deben llenar las formalidades de la presentación como futuros abogados del país.
también es importante señalar cómo se invoca en ese instante una medida humanitaria, ¿verdad? Se hace un escrito, se le solicita al juez de control de que tal persona tiene una enfermedad y de que se invoca una medida humanitaria para salvaguardar la vida de esta persona. Acuérdense que constitucionalmente el derecho de la vida es un derecho inviolable, entonces los organismos deben atender con prioridad y prestar mucha atención esa manifestación o ese pedimento por parte de la defensa pública o en su defecto por la defensa privada. Entonces, en el día de hoy hemos abordado diferentes situaciones que suelen presentarse por parte de los órganos de investigación penal y por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Asimismo, también es importante señalar de que señalamos la parte de que nadie puede declarar en su contra y también la parte del debido proceso. El debido proceso está establecido dentro de nuestra Carta Magna, dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 49. Y hay una serie de ordinales que establecen la defensa. Pero más allá de la defensa, es importante señalar de que nuestra Constitución es netamente garantista, le garantiza al individuo un derecho de vida, le garantiza al individuo un derecho humano, es muy humanista. Entonces es importante agregar de nuestros, dentro de nuestras filas, ¿verdad? De nuestra Carta Magna, que existe una serie de garantías constitucionales para los venezolanos, para las personas. Entonces, es de allí que nuestros jueces y nuestros fiscales, así como el personal que labora o opera dentro del sistema de justicia, debe tener esa sensibilidad a la hora de abordar un tema. Eh, Tengo entendido que a diario ellos reciben instrucciones, talleres de actualización, dentro de los cuales se da un mejor manejo para las personas. Cualquier duda o inquietud que ustedes tengan, estoy completamente a sus órdenes. Se despide cordialmente y a la espera de una nueva clase, profesora Hilda Borges. Que tengan todos una feliz tarde.